Bienvenidos mis vigilantes viajeros. En esta ocasión les traigo una gran sorpresa, un programón. Hemos sido invitados y tenido el honor de que realizarán una ceremonia para el noticiero El Vigilante y el Vigilante Viajero. Agradezco especialmente al alcalde de Chichicastenango, don Manuel Bedelán, como al vicealcalde Basilio Conos, y con quien logramos nosotros hacer esta conexión, que es el exalcalde de Sololá, don Andrés Iboy. Así también a Sadak, que fue la persona que a través de su programa Espiritualidad en El Vigilante logró esta conexión. Síganos, apache la campanita y comparta El Vigilante Viajero. Noticiero El Vigilante presenta El Vigilante Viajero en su Vigimoto. Acá les muestro la ruta que tomaremos para Chichicastenango, el lugar mágico de Guatemala. Bienvenidos seguidores del Vigilante Viajero. Salimos a las 5 de la mañana con rumbo a Chichicastenango, pues nos tienen una gran sorpresa los Ajkij o Chuchcajau. Y miren qué bello es viajar a esta hora. Comienza a amanecer, ya llegando por el Libramiento, y al salir del Libramiento miren lo que hacen las buses, miren, se atraviesan y bueno, común en Guatemala, qué triste que tengan esa educación vial. Bueno, ya amaneciendo y pasa a mi compañero Damaso y Fabi, que es la pareja que acompaña al Vigilante Viajero. Ahora lo rebasamos para poder llegar ya más cerca un poco de Tecpan. Y miren qué lindo cómo se presentan los paisajes, la luna. Aquí ya pasando frente a Tecpan. Bueno, seguimos nuestro camino. Miren esta parte de la carretera, pasé hace un mes y ahora ya comenzaron a repararla y la cambiaron totalmente. Esta es mi Guatemala linda. Aquí están nuestras motos y Fabi y Damaso haciendo sus fotografías. Pero miren, Guatemala, hermosa. Pero seguimos nuestro camino y nos encontramos un accidente. Triste, ¿verdad? Porque a cualquiera le puede pasar. Pero esperemos no haya habido heridos. Acá ya en los encuentros para tomar el camino a la derecha con rumbo a Chichicastenango, y aquí el mirador. Bastante sombrío el día, aunque no nos imaginábamos lo que nos venía. Nos venía una sorpresa maravillosa. Y esta es la carretera Chichicastenango, que me parece hermosa, puesto que va entre alamedas y las curvas para las motos son curvas muy bonitas. Recomendable para todos los bikers de Guatemala. Y acá ya llegando a Chichicastenango, ya esta es la puerta de entrada y vean lo que nos espera. Chichicastenango, su patrono es Santo Tomás Apóstol. Chichicastenango del náhuatl significa muralla de ortigas. El Ajkij o Chuchcajau es un contador e interpretador del tiempo, del espacio. Una de sus funciones es orientar, guiar y ayudar y mantener equilibrio de la vida del ser humano mediante práctica de ceremonias mayas sagradas. Es el orientador, el contador de los días, el que observa los astros y conoce sus influencias. Es importante cómo manejó la municipalidad este evento para no comprometernos en los protocolos de seguridad. El papel de la municipalidad indígena entre sus misiones está la recuperación de propiedades ancestrales que no estaban bien definidas con comunidades vecinas
y trasladadas a propietarios originales, resolución de conflictos comunitarios, protección de la madre tierra e incluso el control de la delincuencia. En este momento pues nos encontramos con las autoridades legítimas de Chichicastenango, al principal general don José Jorge Tecún. Él es el principal de esta municipalidad, que fue elegido hace 2 años, pues que en paz descanse. Don Tomás es el que estaba anteriormente, pero por fallecimiento pues quedó elegido don José Jorge Tecún. Las autoridades, en especial como principal general, decirle al mundo entero, este es un legado que los abuelos han dejado y este legado se le está dando continuidad. Los responsables, se podría decir, son las autoridades presentes, principalmente al NUMINAC, es decir, al principal general, con el apoyo de las demás autoridades, es que hoy le están dando más vida a la cultura propia de Chichicastenango, algo que no se ha perdido y no se va a perder, gracias a una estructura organizativa ancestral que son características de una autoridad en donde ellos ejercen un servicio de por vida, un servicio totalmente ad honorem, y es también tiene que ver mucho con la honorabilidad, con los años de experiencia para poder llegar a este cargo tan importante, y ese es vitalicio. Se han presentado personas con grandes problemas y aquí es la solución. Lo hemos solucionado en medio día, que no es igual que el Ministerio Público que lleva hasta meses y es posible años y no tiene ninguna solución. Nuestro legado, pues nuestros abuelos nos han enseñado de que el valor de la palabra es lo que vale más para nosotros en Chichicastenango. Pero que ahora nazca en nuestro corazón la semilla de cambiarle una letra a nuestro nombre Guatemala, para darle el reconocimiento internacional y mundial de lo que realmente es la civilización maya, la mejor civilización del planeta Tierra, para que este país, con sus oraciones y la concientización de cada uno de los que aquí vivimos, comencemos a denominar que nuestro país se llama Guatemala, para que tengamos identidad, creencia y creación. Amigos de Noticiero El Vigilante, aquí nos encontramos hoy en Chichicastenango, en una actividad impresionante preparada exclusivamente para nosotros, y eso es algo que nos llena de mucho orgullo. Muy buenos días a todos los que nos están visualizando. Mi nombre es María Elisa Mateo Pérez, actualmente la Ixquicomialpopuj o reina indígena. Ixquicomialpopuj, lo cual significa doncella o princesa e hija del Popuj, del libro sagrado de nuestros antepasados. Actualmente se le puede decir Popolbuj porque antes no había papeles, por eso es que se puso Popuj. Durante esta danza, los indígenas escenifican el combate entre Tecún Umán, jefe quiché, y Pedro de Alvarado, capitán español. Incluso tuvimos la suerte de presenciar una boda. Bienvenidos a Diseños Calel. Agradecemos al vigilante por su visita aquí en Chichicastenango. Bueno, compartiéndoles un poquito de Diseños Calel, surge con la idea y con el objetivo de preservar y mantener la identidad de la mujer chichicasteca, ¿verdad? Porque este representa el clavecot. Ah, el ave Sí, de doble cabeza. Sí, el ave de doble cabeza. Hay una tradición que dice que es un tecolote y otra que es un águila. Sí. Bueno, nosotros, según nuestra historia, ¿verdad? Es un águila de 2 cabezas. ¿Y aquí dónde se representa? Perdón. Se representa aquí hay una cabeza, aquí hay otra cabeza, aquí están aquí está el cuerpo y aquí están las alas. Y aquí abajito están es el clavicot. Clavicot, sí. Clavicot. Clavicot. Okay. ¿Verdad? Estamos transmitiendo, estamos dándole la oportunidad a muchas mujeres
para mantener su economía en la familia, en su hogar, en las comunidades. Con esto estamos fomentando un trabajo en las comunidades. Ok, ¿en qué teléfono la pueden localizar? Bueno, nos pueden llamar, si usted quiere una atención ya personalizada, nos puede llamar al 51 61 89 44. En nombre de la Municipalidad Indígena San Tomás Chichicastenango, pues uno, desde que estamos muy felices, vamos directamente a Carlos Slim. Es un personaje pues, que ha ayudado a su pueblo mexicano. Y pues en este momento pues nos toca a nosotros como chichicasteco pues también pedirle directamente, personalmente a él, quisiéramos tener un encuentro especialmente con él para platicarle de un tema que tenemos acá en Chichicastenango. Como podemos observar, la municipalidad puso un cordón de seguridad para evitar contagios y cumplir con los protocolos de salud. La ceremonia maya es una forma de acercamiento y comunicación con el ajau, creador y formador. Constituye por excelencia la celebración litúrgica de la espiritualidad maya. La importancia de la ceremonia maya para el acontecer individual o colectivo lo explica el libro sagrado del Popol Vuh, que fue encontrado acá en Quiché. Explica cómo la ceremonia intervino directamente en el nacimiento del sol. Chichicastenango se le denomina también Sihuantinamit, que significa pueblo entre barrancos, por estar rodeado de ellos. Es aquí donde se tradujo al castellano el Popol Vuh, libro del Consejo del Pueblo Maya Quiché. Uno de los mensajes es que nadie se quede atrás, sino que todos juntos se levanten. Chichicastenango abre su espiritualidad al mundo. Noticiero El Vigilante presentó El Vigilante Viajero en su Vigimoto.